Mia Morgan, una influyente directora ejecutiva afrodescendiente acostumbrada al lujo y al respeto que su posición exigía, no esperaba que aquel vuelo rutinario se convirtiera en una prueba de carácter. Había reservado con antelación su menú habitual bisque de langosta y filete premium, una cortesía que acompañaba cada uno de sus viajes internacionales. Todo parecía perfectamente planificado, hasta que una azafata, con una sonrisa tensa, le informó que su pedido ya no estaba disponible. Lo que para muchos sería una simple confusión de vuelo pronto reveló algo mucho más profundo, un choque entre poder, prejuicio y dignidad. En cuestión de minutos, Mia se vería obligada a elegir entre la indiferencia y la acción, dando inicio a un momento que nadie a bordo olvidaría jamás. En ese momento, Mia supo que no era un error. Era deliberado. El tono frío, el encogimiento de hombros indiferente, la forma en que le sirvieron un sándwich frío y un vaso de agua, mientras otros pasajeros a su alrededor cenaban caviar y champán añejo. Nada de eso fue casualidad. No era una clienta más. No era un nombre más en la lista de espera. Era la única mujer de color en la cabina, y lo notaba. Ya no se trataba de la comida. Se trataba de ser marginada, subestimada y silenciosamente descartada de nuevo. Pero Mia Morgan no era de las que lo dejaban pasar. Lo que sucedió después no solo sacudió a Stratosphere. Obligó a toda una industria a reflexionar sobre sí misma. Estén atentos para ver cómo un acto de prejuicio aparentemente pequeño desató una tormenta que lo cambió todo. Mia Morgan abordó el vuelo 917 de Stratosphere con un aire inconfundible. Mia, segura y con el control total. No necesitaba demostrar nada. Su nombre se había vuelto legendario en el mundo tecnológico. Como CEO fundadora de Morgan Tech, la compañía detrás de innovaciones pioneras en inteligencia artificial y seguridad de datos, Mia había sido nombrada mujer influyente global por Forbes durante 3 años consecutivos. Este vuelo la llevaba a Ginebra, donde cerraría un acuerdo internacional multimillonario. Un acuerdo que no solo expandiría Morgan Tech a Europa, sino que también marcaría el comienzo de una nueva era en la tecnología liderada por mujeres de color. Su traje azul marino, perfectamente entallado, se ajustaba a su figura alta y elegante. Sus brillantes zapatos de cuero negro reflejaban las lujosas luces del salón de primera clase, y su cabello rizado estaba cuidadosamente peinado en un moño en la nuca. Mia apareció como una sinfonía de poder y gracia. Nadie podía ignorar su presencia, ni siquiera quienes habían nacido con el privilegio de la primera clase. Mientras colocaba con cuidado su bolso Hermès en el compartimento superior, un auxiliar de vuelo se acercó y asintió cortésmente, pero sus ojos solo la recorrieron como por reflejo, para luego dirigirse de inmediato a un pasajero blanco que acababa de aparecer detrás de ella. Mia sonrió, sin decir nada. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la invisibilidad que el mundo solía reservar para personas como ella, y sabía que esos momentos siempre eran solo el comienzo del cambio. Asiento 1A, la primera posición, la mejor vista y el lugar que prepararía el escenario para todo lo que vendría. El asiento 1A envolvía a Mia en el lujo sereno de la primera clase, donde cada puntada del asiento de cuero, cada gota de champán en una copa de cristal, estaba diseñada para complacer a quienes estaban acostumbrados a sentarse en la cima del mundo. Pero para Mia, la cima del mundo no era un lugar que le habían dado. Era uno por el que tenía que luchar, cada peldaño, cada aliento para subir. Como en todos los vuelos anteriores con Stratosphere, había pedido con antelación la bisque de langosta para empezar, seguida de un filete de primer cocinado a la perfección, maridado con un vino tinto Chateau Margaux añejo especial, no porque quisiera presumirlo, sino porque esa comida había sido durante mucho tiempo su forma de afirmar su lugar allí. Una mujer de color en una clase social generalmente dominada por trajes blancos, miradas condescendientes y apretones de manos simbólicos. Mia abrió su tableta, deslizando los dedos sobre la pantalla táctil. En ella estaba el contrato de fusión entre Morgan Tech y un conglomerado suizo de seguridad de datos. Este acuerdo no se trataba solo de expansión de mercado. Era una jugada estratégica en la competencia global que llevaba más de 2 años planeando. No necesitaba mirar el menú. Todo estaba organizado con antelación. Y para una VIP como ella, eso siempre estaba garantizado. Unos pasos resonaron suavemente detrás de ella, medidos, precisos. Se escuchó una voz femenina, tan suave que le provocó un escalofrío. «Buenas tardes, señora. Soy Bea y la atenderé durante este vuelo». Mia levantó la vista y se encontró con el rostro pálido y severo de la azafata. «Bea Whitmore.
Cabello rubio recogido con cuidado en la nuca, una sonrisa correcta pero falsa, y ojos que no se molestaban en disimular la fría mirada que la escrutaba de pies a cabeza. Hasta el fino anillo de oro en la mano izquierda de Mia. Creo que recibió mi reserva de la semana pasada, dijo Mia en voz baja, pero con la firmeza suficiente para hacer dudar a cualquiera que la subestimara. Bea parpadeó y soltó una risita, inclinando la cabeza como si la reconociera. Sí, por supuesto. La atenderemos en cuanto el avión se estabilice. Se dio la vuelta, no sin antes dejar tras de sí una mueca apenas perceptible. Mia frunció el ceño. Había algo en la voz y los pasos de Bea que le resultaba familiar. No porque conociera a esta mujer, sino porque había conocido a demasiadas como ella. Las que eran excesivamente educadas, pero siempre creían que el poder solo residía en un color de piel. Otro asistente, un hombre llamado Dan, pasó e inclinó la cabeza para saludar a 3 pasajeros blancos que iban detrás de ella, llamándolos por su nombre. Buenas tardes, señor Radcliffe, señor Malcolm y señor Clayton. Es un placer atenderlos hoy. Una risa se alzó levemente desde atrás, el tintineo de copas. Una voz profunda habló. Bueno, tomando caviar antes del despegue así, este vuelo ya promete. Mia no giró la cabeza. No hacía falta. Pero el escalofrío que le recorrió la espalda le dijo algo. Hacía mucho tiempo que no veía con tanta claridad la línea invisible entre la primera clase y la pertenencia. Bajó la tableta, tamborileando rítmicamente con los dedos en el reposabrazos. Cada suave golpe era como el latido de una alarma que anunciaba algo que pronto sucedería. Y sabía que si Becca creía que una comida podía definir quién era importante, esta mujer en el asiento 1 le demostraría exactamente lo equivocada que estaba al respecto. Mia Morgan levantó la vista de la pantalla con suavidad al oír el suave golpeteo de unos tacones sobre la alfombra. Bea Whitmore, la cara familiar, con el maquillaje justo para parecer refinada, pero no el suficiente para disimular su falta de buena voluntad, se detuvo junto al asiento 1A, sosteniendo una bandeja de comida que ni siquiera estaba cubierta. Lo siento, señora, pero nos hemos quedado sin menús premium. Solo tenemos sándwiches de pollo fríos y agua, dijo Bea, sin rastro de arrepentimiento. Mia entrecerró los ojos y se giró completamente hacia la dependienta. Hice un pedido la semana pasada. Hay un correo electrónico de confirmación, una referencia de reserva e incluso recordatorios de Stratus, respondió con calma, pero con autoridad. Bea se encogió de hombros. La pequeña libreta que tenía en la mano se movía con desgana, como si no tuviera importancia. Quizás el sistema no estaba actualizado. Pasa todo el tiempo. Se dio la vuelta y se alejó sin una sola disculpa, ni siquiera una mirada atrás. En ese momento, en el lujoso entorno de la primera clase, Mia ya no podía oír el murmullo de las conversaciones, ni ver la suave luz amarilla que se reflejaba en las copas de vino de los demás pasajeros. Todo se desvaneció. Solo había un silencio denso y el sándwich frío, que se sintió como una bofetada, negando su presencia. Observó la espalda de Bea mientras se alejaba, la postura erguida, los pasos firmes. Ese no era el comportamiento de alguien que había cometido un error. Era la indiferencia deliberada, la tranquila apatía de alguien que creía que Mia no se atrevería a hablar, y peor aún, alguien que creía que no merecía ser tratada igual que los demás. La mirada de Mia recorrió la cabina. Los hombres blancos detrás de ella seguían bebiendo champán, charlando sobre el mercado asiático, criptomonedas y estrategias bursátiles. Nadie notó nada inusual. O más bien, estaban demasiado acostumbrados a ver a gente como ella olvidada. Otro asistente, Dan Klene, pasó y se detuvo cortésmente a saludar a los pasajeros de los asientos 1C y 1D. Es un placer atenderlos, señor Radcliffe, señor Malcolm y señor Clayton, en este vuelo de hoy. Una vez más, caviar, toallas calientes y rellenos de champán. Nadie le dijo una palabra a Mia. Nadie le preguntó si necesitaba algo. A nadie parecía importarle que ella, la única mujer de color en la cabina, estuviera sentada con una bandeja de comida que parecía de clase turista, abandonada en un mundo donde debería haberse ganado su lugar con inteligencia, trabajo duro y resiliencia. Pero Mia Morgan no era el tipo de mujer que debía ser dejada de lado. No dijo nada. No se enfadó. Pero bajo su apariencia tranquila, una silenciosa tormenta comenzaba a levantarse. Una tormenta que Bea Whitmore, con toda su falsa cortesía y mirada despectiva, no tenía ni idea de que acababa de desatar.
Una tormenta que arrasaría con toda la cultura de servicio de Stratus. La descolorida bandeja de plata colocada ante Mia era un claro símbolo de rechazo. El sándwich de pollo frío descansaba entre dos finas rebanadas de pan, lechuga marchita, una servilleta barata y un vaso de agua medio lleno. Ni cubiertos de plata, ni bandeja forrada de tela, ni indicios de que se tratara de una comida para un pasajero de primera clase. Peor aún, no estaba destinada a una directora ejecutiva invitada a hablar en el Foro Económico Europeo. Mia se incorporó en su asiento, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. No tocó la bandeja, no por orgullo, sino porque necesitaba absorber por completo el insulto. No lo evitó. No lo olvidó. Necesitaba recordar cada detalle, cada momento, cada mirada de Bea, cada risa de la rosa a sus espaldas y el silencio de los presentes. 6 hombres blancos, 6 trajes a medida, 6 copas de champán alzadas al unísono bajo la tenue luz de la cabina. Y ni uno solo, ni una sola mirada, estaba dirigida a Mia. Nadie preguntó por qué la única mujer negra en la cabina sostenía una bandeja de comida como si hubiera entrado en un mundo no destinado a ella. Pero ella lo sabía. Recordó la primera vez que entró en la sala de juntas de Sterling Capital. Fue cuando tenía 33 años, invitada a presentar la primera plataforma de seguridad de IA que ella misma había desarrollado. Llegó temprano, completamente preparada, vestida elegantemente y segura de sí misma. Pero cuando entró, un hombre blanco en la sala de juntas no la miró a los ojos. En cambio, le habló a la secretaria. ¿Podría traerme un café? Mia no estaba enfadada. Ella simplemente sonrió y respondió, lo traeré si me dejas presentar el plan de seguridad de $15 millones justo después. La sala quedó en silencio. Y desde ese momento, nunca la confundieron con nadie más que con ella misma. Pero no todos aprenden esa lección. Bea Whitmore, un arquetipo de una generación mimada por el estatus social, que nunca tuvo que luchar por un lugar, nunca tuvo que enfrentarse al rechazo por algo tan arbitrario como el color de su piel. Puede que no gritara palabras racistas ni usara un lenguaje grosero, pero la forma en que se encogió de hombros, la forma en que no se molestó en disculparse, la forma en que se alejó sin mirarlo 2 veces, ese era el lenguaje de la discriminación moderna. Frío, silencioso, pero que lo trascendía todo. Mia apartó la mirada de la bandeja de comida y recorrió con la mirada la cabina. Asiento 1, C. Radcliffe, director ejecutivo de una firma de capital riesgo, conocida por invertir en startups fundadas por exalumnos de la Ivy League. Había rechazado Morgan Tech desde el principio, alegando falta de experiencia en altos cargos. Asiento 1, de Malcolm, analista estratégico de un importante fondo de seguros, quien en una ocasión cuestionó en un seminario si las mujeres negras eran capaces de gestionar industrias de alta tecnología. Asiento 2, a Clayton, fundador de una plataforma de operaciones financieras, acusado en una ocasión de acosar a una empleada negra, pero nunca investigado oficialmente. A los 3 le servían cenas con estrellas Michelin, y a ella no. Mia cerró los ojos. En su interior, ya no era solo ira. Era una fatiga profunda y persistente, la sensación de alguien que ha llegado a la cima de la montaña, pero que aún se siente arrastrado por la cuerda invisible de los prejuicios. Pero hoy, no solo estaba escalando la montaña. Iba a derribarla. Sin ruido, sin caos, sino a su manera, decisiva, precisa e irreversible. Abrió su teléfono y la aplicación de gestión de seguridad interna de Morgan Tech, donde se integraban herramientas de seguimiento de datos en tiempo real. Con solo unos toques, accedió al perfil del personal identificado a través del sistema de reservas de primera clase de la aerolínea. Nombre, Bea Ann Whitmore. Puesto, tripulante de cabina senior, Stratus Air. ID interno ST, A9035. Aparecieron los datos iniciales. Vio un perfil con varias grietas. 2 quejas de pasajeros sobre discriminación en el servicio. Un correo electrónico interno con el comentario: céntrese en atender a pasajeros que den mejores propinas. No hay evidencia directa de racismo, pero el lenguaje insinuaba que categorizaba a los clientes. Mia lo guardó todo. Luego envió un mensaje cifrado a Karina Grant, su asistente ejecutiva. Activar protocolo de auditoría de emergencia. Vuelo 917. Tripulación de cabina. IDST A9035. Enviar confirmación en 10 minutos. Cada palabra escrita no transmitía emoción.
Pero tras ella se escondía una seriedad absoluta. No solo por Bea, sino por todo el sistema que había permitido la existencia de Beckis. Apagó la pantalla. Sus ojos ya no se posaban en la bandeja de comida. Miró al frente, donde una pequeña luz de la cabina iluminaba una estrecha franja que indicaba una larga pista que se abría. Ya no se trataba de una comida, ni de un comportamiento poco profesional. Era una declaración. Bajo la tenue luz de la primera clase, Mia cerró los ojos. Pero su mente no. Giraba como un engranaje gigante que acababa de reiniciarse. Cada imagen, cada palabra, cada mirada desdeñosa del pasado regresaba como una ola. Sin ruido, pero con intensidad. Se vio a sí misma a los 26 años en su primera reunión de presentación en Palo Alto. En la pequeña sala, había 7 hombres blancos, todos con camisas metidas en el pantalón y MacBooks. Ella estaba entre ellos con un prototipo de seguridad de IA muy adelantado a su tiempo. Pero lo primero que le preguntaron fue, ¿te dedicas a la tecnología o eres la cofundadora de marketing? Recordaba esa sensación con claridad. La sensación de entrar en un casino donde ya se habían repartido todas las cartas y la silla que le dieron era la que quedaba libre cuando a nadie le importaba. Pero no se rindió. No se retiró. Y al final, su modelo fue el que el Pentágono ordenó 3 años después. Se vio a sí misma a los 34 años en una conferencia tecnológica en Londres cuando un periodista le preguntó, como la primera mujer de color en entrar en el top 10 de directores ejecutivos menores de 40, ¿crees que tu éxito se debe a la suerte o a las políticas de igualdad de género? Mia lo miró fijamente a los ojos, sonriendo como un cuchillo desenvainado. Creo que el éxito llega cuando trabajas 3 veces más que los demás, te dudan 10 veces más y sigues adelante como si nadie pudiera detenerte. Las luces del avión cambiaron suavemente de amarillo a un azul suave. El piloto anunció que volaban sobre el espacio aéreo canadiense, a 8 horas de Ginebra. Un din sonó, indicando que el servicio de comida principal había comenzado. Un nuevo asistente, Dan Kleene, comenzó a moverse entre las filas. Mia abrió los ojos, aún sentada en su sitio, con la mirada fija en la ventana. Afuera, la noche interminable se extendía. Pero en su interior, se preparaba otra batalla. Una batalla que no necesitaba disparos, sino que podía sacudir todo un sistema. En el centro de esa batalla estaba Bea. Bea Whitmore no era una villana evidente. Nada de comportamientos extremos, ni comentarios abiertamente racistas, ni insultos descarados. Pero ese era el verdadero peligro, una discriminación tan sutil que se había legitimado bajo la apariencia de profesionalismo. Se escondía detrás de una sonrisa ensayada, de disculpas vacías y gestos de cortesía huecos. Lo más alarmante era que el sistema lo había permitido. Había dejado que alguien como Bea ascendiera a jefa de tripulación sin supervisión, sin advertencias, sin consecuencia alguna. Porque personas como Mia, mujeres que aprendieron a sobrevivir sin hacer ruido, rara vez levantaban la voz. Y ella lo sabía bien. Había un tipo de discriminación que nunca grita en los pasillos de la oficina, la que te deja fuera de las decisiones importantes, la que olvida tu nombre cuando te saluda, la que ignora tu pedido confirmado pero nunca el de quien se sienta a tu lado. Esa que te hace invisible bajo la luz del éxito. Pero hoy, Mia Morgan no se quedaría callada. Tocó discretamente su reloj inteligente. En segundos, una señal de seguridad fue enviada a Elijah Grant para verificar los antecedentes del tripulante STA-9035 y validar su conducta según el protocolo internacional de la Alianza de Aerolíneas. 3 minutos después, la pantalla mostró los resultados. 2 quejas de pasajeros en los últimos 12 meses, un traslado interno por comportamiento inapropiado y ninguna sanción formal. Mia asintió con calma. El sistema había vuelto a guardar silencio. Pero esta vez, ella lo obligaría a hablar. Cuando Dan Kleene, el copiloto, se acercó a la fila de asientos, Mia lo detuvo con un gesto apenas perceptible y le preguntó sobre la política interna de Stratus para asignar comidas premium en caso de escasez. Dan vaciló, mencionando que se priorizaba según la hora del pedido y la categoría de viajero frecuente. Mia lo miró fijamente y le recordó que era miembro Diamond Plus, que había hecho su pedido con 7 días de antelación y que el sistema había confirmado la disponibilidad. Dan, nervioso, sugirió que podría tratarse de un error del sistema o de una decisión temporal de la tripulación. Mia sonrió con cortesía, pero en sus ojos brillaba algo distinto. Había tenido suficiente.
En la cabina de primera clase, iluminada por la suave luz del atardecer, mientras el resto de los pasajeros creía que aquel era un vuelo común, Mia Morgan estaba reescribiendo la historia. No con discursos ni cámaras, sino con pruebas, determinación y un poder que no necesitaba ruido para hacerse sentir. Mia había aprendido que el verdadero poder no se grita, se ejerce con precisión. Abrió su teléfono, deslizó el dedo por la pantalla y escribió un mensaje breve, casi inocente en apariencia, pero devastador en su impacto. Esa simple orden activó el protocolo de auditoría interna, una chispa que pondría en jaque a toda una estructura de poder acostumbrada a mirar hacia otro lado. Vuelo 917. Se requieren registros de la tripulación. Confirmar. Solo 6 líneas. 6 líneas capaces de poner en jaque carreras, reputaciones y estructuras enteras. 6 líneas que obligarían a la junta directiva de Stratus a enfrentar una verdad que habían evitado durante años. A miles de kilómetros, Aliyah Grant, asistente ejecutiva senior de Mia, recibió el mensaje. No pidió explicaciones ni preguntó qué había ocurrido. Su respuesta fue inmediata, precisa y calculada, al más puro estilo Morgan Tech. Recibido. Recuperación de datos en curso. Mia guardó su teléfono sin alterar su expresión, mientras al otro lado del océano un enjambre de servidores corporativos se activaba. En cuestión de segundos, los sistemas de seguridad más sofisticados comenzaron a recopilar registros de vuelo, reportes internos y datos del personal. Todo se verificaba bajo protocolos internacionales de máxima confidencialidad, sin que nadie en la cabina tuviera idea de lo que estaba sucediendo. En primera clase, las risas continuaban, las copas de champán se llenaban una y otra vez y las conversaciones sobre finanzas y poder seguían fluyendo sin pausa. Radcliffe y Malcolm discutían sobre la nueva moneda digital europea mientras Clayton brindaba por tercera vez. Bea caminaba entre los asientos con su sonrisa profesional, ofreciendo toallas calientes y postres exclusivos, sin volver la vista hacia Mia, porque en su mente ya la había catalogado como irrelevante. Mia la observaba con una serenidad inquietante, registrando cada gesto, la forma en que Bea se inclinaba más de lo necesario para servir vino, la risa forzada que solo ofrecía a ciertos pasajeros, el roce innecesario en la mano de Clayton al llenar su copa. Cada detalle revelaba un patrón, un sesgo tan arraigado que se confundía con cortesía. 12 minutos después, el reloj inteligente de Mia vibró con una notificación cifrada. Un archivo extenso y 2 enlaces internos aparecieron en pantalla. Lo abrió y leyó la primera línea. Registro de comportamiento de la tripulante Rebecca Ann Whitmore, ID ST9035. Bajo ese encabezado, 3 notas discretas pero demoledoras. Mayo de 2023, queja de pasajero VIP por servicio deficiente y trato preferencial. Agosto de 2023, informe por comentarios inapropiados en la sala del personal. Noviembre de 2023, recomendación de suspensión por conducta que afectaba la reputación de la aerolínea. Todas con la misma conclusión, no se tomaron medidas disciplinarias formales. Mia cerró el archivo con calma. No había ira, solo una certeza helada que se reflejaba en su mirada. Tenía razón. Y lo peor era que el sistema también lo sabía, pero había preferido callar. Bea no era simplemente una empleada con defectos, sino el producto de una cultura que había normalizado el prejuicio bajo la apariencia de profesionalismo, justificándolo con palabras como protocolo, error o carga laboral. Era la prueba silenciosa de que la discriminación más peligrosa no se grita, se ejecuta con una sonrisa, en nombre de la eficiencia y la costumbre. Fue esta cultura la que había moldeado a personas como Bea, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Mia deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono y abrió el segundo archivo adjunto, una lista detallada de toda la tripulación del vuelo 917. Marcó 3 nombres con antecedentes de quejas reiteradas, incluido el de Bea. Luego accedió a una sección específica del manual interno de Stratus Air, donde se leía con claridad: cualquier comportamiento discriminatorio o sesgado en el servicio, incluso sin evidencia verbal directa, si se confirma mediante acciones repetidas, será tratado de acuerdo con los estándares éticos de la industria. Sonrió suavemente, no por satisfacción, sino porque entendía que su silencio ya no era una señal de debilidad. Era poder. Con un solo toque en la pantalla, envió un informe resumido dirigido al director ejecutivo de Stratus Air, adjuntando una solicitud de investigación formal y copiando a 3 asesores legales con los que había trabajado en casos previos de discriminación corporativa. No hacían falta llamadas, ni comunicados, ni declaraciones públicas. Solo una línea, tan precisa como definitiva:
Solicito una investigación interna sobre la tripulación del vuelo 917. Urgente. Luego dobló el teléfono, cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el asiento de cuero, dejando que la calma aparente del cielo ocultara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Porque Mia Morgan no era parte de la turbulencia, era el ojo del huracán. Mientras tanto, al otro lado del mundo, otra mente afilada trabajaba en sincronía. Aliyah Grant, de 29 años, asistente ejecutiva senior de Mia, se encontraba en el piso 42 de la Torre Morgan Tech, en Manhattan. El reflejo azulado de la pantalla LED iluminaba su rostro concentrado, su cabello rizado recogido en un moño perfectamente ajustado. En la penumbra de su oficina, el único sonido era el ritmo constante del teclado, como el pulso de una investigación que avanzaba con precisión quirúrgica. No necesitaba más instrucciones. Mia le había enviado solo las palabras necesarias, suficientes para activar un protocolo que ambas entendían a la perfección. La confianza entre ellas no se medía en explicaciones, sino en eficacia. Aliyah accedió al panel de análisis interno, conectándose a la API de seguridad vinculada a los registros de la industria aeronáutica y a los servidores de datos de las aerolíneas asociadas. En cuestión de segundos, el flujo de código llenó la pantalla, y menos de 90 segundos después aparecieron los primeros resultados. Rebecca Ann Whitmore, tripulante de cabina senior, Stratusair, IDST 9035. Incorporación, 2018. Asignada al vuelo 917. Los datos superficiales parecían normales, pero Aliyah no se detuvo. Abrió registros adicionales y comenzó a cruzar comentarios de pasajeros, informes internos y encuestas de satisfacción de los últimos 3 años. Los patrones no tardaron en emerger. En febrero de 2022, un pasajero negro de primera clase reportó que se le negó el vino reservado sin justificación. En septiembre del mismo año, 2 pasajeros asiáticos denunciaron haber sido atendidos después de otros clientes, pese a haber embarcado antes. En marzo de 2023, una empresaria india indicó que fue ignorada tras pulsar el botón de llamada 3 veces en el vuelo 803. Las fechas, los nombres y las quejas formaban una secuencia inquietante. Lo que el sistema había decidido pasar por alto durante años, ahora quedaba al descubierto, y esta vez no habría silencio suficiente para taparlo. Ninguno de esos informes había derivado en medidas disciplinarias. El sistema repitió su vieja excusa: pruebas insuficientes para proceder. Aliyah frunció el ceño. Sabía perfectamente cómo se diluían esos registros en el entramado burocrático de las aerolíneas. Personas como Bea habían aprendido a moverse dentro de los límites, a manipularlos con elegancia. No levantaban la voz, no decían nada abiertamente ofensivo, simplemente decidían a quién mirar, a quién servir primero y a quién ignorar con una sonrisa profesional. Durante casi 6 años, el sistema había permitido que eso siguiera ocurriendo. Abrió la herramienta interna de análisis de Morgan Tech, un desarrollo exclusivo que ella y Mia habían diseñado para detectar patrones de sesgo en contextos corporativos. El programa cruzaba datos de audio, vídeo y respuesta conductual, tono de voz, expresiones faciales, tiempos de atención y frecuencia de interacción según el tipo de cliente. Aliyah activó el protocolo de evaluación y esperó. En segundos, los resultados aparecieron en la pantalla. Índice de interacción con sesgo, 87,4%. Comportamiento repetido hacia pasajeros no blancos en 15 incidentes verificados y 36 vuelos registrados. Nivel de riesgo, alto. Recomendación: investigación urgente por sesgo sistémico. Aliyah observó los datos sin sorpresa. Su expresión no era de satisfacción, sino de fría certeza. Generó un informe cifrado, lo convirtió en PDF con firma digital y lo subió directamente al sistema de evidencias internas. Luego lo envió al canal de revisión ejecutiva de Stratusair, el que solo se utilizaba para casos que comprometían la reputación de la marca o la integridad ética de la empresa. En la nota de envío, redactó una frase breve pero contundente: informe sobre comportamiento discriminatorio recurrente de la tripulación del vuelo 917. Solicitud de investigación iniciada a petición de Mia Morgan. De forma paralela, envió copias a 3 altos directivos de Stratus, incluido Charles Edmonds, el director ejecutivo. Edmonds conocía bien a Mia y sabía que, si ella intervenía personalmente, no se trataba de un capricho. Cada una de sus decisiones solía nacer de un principio inquebrantable: cuando el sistema falla, alguien debe hacerlo responder. Menos de 5 minutos después,
La pantalla de Aliyah mostró la confirmación. Se ha emitido una orden de investigación. Los equipos de recursos humanos y del departamento legal estarán presentes en el destino para realizar una auditoría inmediata. Gracias por su colaboración. Aliyah soltó el aire con calma, reclinó el respaldo de la silla y entrelazó las manos detrás de la cabeza. No sintió alivio, solo la certeza de que aquello era apenas el comienzo. Había trabajado junto a Mia el tiempo suficiente para saber lo que venía después. Había visto a su jefa enfrentarse a bancos, fondos de inversión y gobiernos enteros, pero nunca la había visto activar un protocolo de auditoría en pleno vuelo. En Nueva York, el reloj marcaba las 2 de la madrugada. A bordo del vuelo 917, Mia seguía despierta en el asiento 1A. Frente a ella, Bea Whitmore sonreía aún en el 2C, sin saber que la fachada que había construido durante años empezaba a resquebrajarse. Mia alzó la vista, asintió apenas y mantuvo la calma. No necesitaba escándalos ni palabras. Todo lo necesario ya había sido enviado. Presionó el botón de llamada. El leve tintineo pasó inadvertido entre el murmullo de la cabina. Una azafata de mediana edad, delgada y de cabello entrecano, se acercó con profesional discreción. Mia la observó con una serenidad que solo tienen quienes comprenden el alcance real de sus acciones. En ese instante, el vuelo seguía en calma, pero la tormenta ya había comenzado. Ethan Rowe, según la etiqueta metálica en su pecho, avanzó por el pasillo con pasos algo vacilantes. Al acercarse al asiento 1A, algo en su instinto le advirtió que aquella pasajera no era como las demás. Había en su mirada una calma que imponía respeto, un tipo de autoridad que no necesitaba presentaciones. Mia Morgan levantó la vista con serenidad y habló con un tono bajo, firme, sin rastro de emoción, pero con una precisión que no admitía rodeos. Quisiera volver a preguntar sobre la comida preordenada. Dan Klene se irguió de inmediato, colocando la mano sobre la bandeja con una tensión apenas disimulada. Antes de que pudiera responder, Mia lo interrumpió, sin elevar la voz, pero con una claridad cortante. Escuché a la señorita Bea Whitmore hablar de priorizar a los pasajeros. ¿Podría explicarme qué significa eso? El silencio se volvió pesado. Dan tragó saliva, sus ojos recorrieron la cabina buscando una salida, como si aquella pregunta aparentemente trivial escondiera un filo invisible. Y lo comprendió, no era una duda sobre un menú, era una acusación envuelta en cortesía. Un registro verbal que, en manos de alguien como Mia Morgan, podía convertirse en una pieza de evidencia dentro de una investigación formal. Balbuceó algo, intentando sostener su voz. Debió de ser un malentendido, no tenemos políticas de discriminación. Solo seguimos ciertos criterios como la hora del pedido o la disponibilidad del servicio. Mia ladeó la cabeza apenas, observándolo con una mirada que era más precisa que cualquier palabra. Soy miembro Diamond Plus, dijo despacio. Pedí mi comida hace 7 días y tengo confirmación por correo. En esta cabina soy la única persona que no ha recibido su menú premium, mientras la señorita Whitmore habla de priorizar a ciertos pasajeros. Si eso no es discriminación, ¿qué es entonces? Dan se quedó inmóvil. Una gota de sudor resbaló por su sien, ajena a la temperatura perfectamente climatizada de la cabina. No era lo bastante temerario como para negar la acusación, pero tampoco lo bastante valiente como para enfrentarla. Mia sostuvo su mirada un segundo más, luego sonrió levemente, una sonrisa afilada y contenida. No hace falta que responda. Ya lo entiendo. Dan bajó la cabeza, murmuró una excusa torpe y se alejó con pasos apresurados, consciente de que cualquier palabra suya podría quedar grabada en el eco de esa conversación. Pero lo que ignoraba era que ya no importaba. Mia no necesitaba su respuesta. Ya tenía todo lo que necesitaba. Giró discretamente su muñeca y miró la pantalla de su reloj inteligente. La notificación parpadeaba en silencio. Orden de investigación aprobada. Firmado por el director ejecutivo de Stratus Air. El equipo de recursos humanos y el departamento legal estarán presentes al aterrizar en Ginebra. Código de comando, línea roja 917. Mia fijó la vista en la ventana. Sabía perfectamente lo que significaba. La línea roja era el código reservado para incidentes que amenazaban la reputación institucional al más alto nivel. Por protocolo, implicaba que toda la tripulación sería monitoreada en cuanto el avión tocara tierra. Mientras los pasajeros seguían conversando,
Ajenos al cambio invisible que acababa de ocurrir, Mia Morgan permaneció en silencio, serena, con la seguridad implacable de quien ya ha movido la pieza definitiva en el tablero. Todas las grabaciones de cabina del vuelo se almacenarían y revisarían. Inmediatamente después del aterrizaje, se celebraría una reunión de emergencia con los departamentos de recursos humanos, legal y los gerentes regionales. Las personas involucradas serían suspendidas temporalmente de servicio en un plazo de 24 horas. Mia supo que, tras pulsar el primer informe, todo se había puesto en marcha como una cadena de dominó imparable. En la cabina trasera, Bea seguía charlando con el señor Radcliffe. Cada paso que daba entre las filas era un acto inconsciente que aportaba más pruebas de discriminación hacia los pasajeros. No sabía que su comportamiento, sus interacciones e incluso su tono de voz estaban siendo grabados por el sistema de inteligencia artificial de las cámaras de la cabina, al que Morgantech tenía acceso temporal a través de su socio para proteger los intereses de los pasajeros VIP. Mia exhaló suavemente, pero no en voz baja. Por eso no había confrontado a Bea cuando la humillaron. No necesitaba una confrontación. Necesitaba el colapso. En su tableta, abrió su propio perfil en el sistema de Stratus Air Partner. Todo estaba correcto. Miembro Diamond Plus durante 10 años consecutivos. Un promedio de 12 vuelos en primera clase al año. Una de las 50 clientas VIP invitadas a brindar su opinión sobre el servicio el año pasado. Lo marcó todo. Un conjunto completo, lógico y hermético. Sin emociones, sin lagunas. Mia no actuaba por orgullo personal. Sabía que, si no respondía, Bea seguiría existiendo. Y personas como ella, mujeres negras, fundadoras, emprendedoras, siempre serían olvidadas. No podía permitir que eso volviera a suceder, no cuando estaba sentada en el asiento 1A, un asiento que se había ganado en su juventud tras años de rechazo y marginación, y que finalmente recuperó con talento y determinación inquebrantable. El avión se sacudió suavemente cuando el piloto anunció que se preparaban para descender. Bea pasó de nuevo. Sus ojos se deslizaron sobre Mia, todavía indiferentes. Todavía con la forma en que miraba a los demás sin detenerse. Todavía con el desprecio silencioso al que Mia se había acostumbrado a lo largo de su carrera, pero esta vez ese silencio se vería obligado a hablar. Al aterrizar el avión, el chirrido de los neumáticos contra la pista resonó por la cabina como una señal silenciosa. A partir de ese momento, todo sería diferente. Mia abrió los ojos al sentir el avión descender, inclinando ligeramente la cabeza como si midiera el movimiento del aire, pero en realidad estaba escuchando. Atenta a los pequeños sonidos que solo quienes habían sobrevivido a negociaciones multimillonarias podían discernir. El chirrido de las ruedas, el suave suspiro de alivio de los pasajeros, los pasos apresurados de la tripulación. No se apresuró a desabrocharse el cinturón de seguridad. Su reloj inteligente había vibrado 2 veces en menos de un minuto, notificándole que todos los eslabones de la cadena estaban listos. Ali ya había terminado de enviar el informe completo del análisis de comportamiento, incluyendo imágenes de vídeo de la cabina que mostraban el favoritismo selectivo de Bea, las discrepancias en el horario de servicio entre los pasajeros e imágenes de pasajeros que habían grabado en secreto a Bea rechazando el pedido de comida de Mia. El último mensaje se había enviado no más de 3 minutos antes de que el avión aterrizara. Contenía solo una línea: transferir archivo a la Junta de Ética del Servicio. Ejecutar con urgencia. Código Ginebra 1A. Cuando el avión rodó por la pista y se detuvo, Mia se desabrochó el cinturón de seguridad con cuidado, sin prisa, sin expresión alguna. Se levantó, se ajustó el dobladillo de la chaqueta y se colocó cuidadosamente el bolso de cuero sobre el hombro izquierdo. Salió al pasillo con paso firme pero pausado. Detrás de ella, los pasajeros seguían rebuscando en su equipaje, charlando y esperando. En la puerta del avión, 2 personas con trajes oscuros esperaban. Uno era Brandon Ellis, director ejecutivo regional para Europa de Stratus Air. La otra era una mujer menuda de mirada penetrante que llevaba una etiqueta con su nombre, División de Asuntos Legales de Ginebra. Ambas inclinaron la cabeza cuando Mia salió de la cabina. Bienvenida, señorita Morgan. Le pedimos disculpas sinceras porque Mia no se detuvo. Ella simplemente los miró y luego dijo lo suficientemente alto como para que la oyeran: no hay necesidad de disculparse. Esto es solo el comienzo. Dijo, no más. Sin apretón de manos, sin mirar atrás. Pero justo detrás de ella,
Brandon y los representantes legales se enderezaron, con expresiones que cambiaron. Habían leído el informe. Sabían exactamente lo que les esperaba tras la puerta de bienvenida de la clase ejecutiva, y sabían que este error de la aerolínea no era solo un incidente de servicio. Era una falla cultural. Y ahora estaban pagando el precio. Al mismo tiempo, la tripulación de cabina comenzó a salir del avión por la salida trasera, como de costumbre. Bea Whitmore caminaba con el grupo, aún con el rostro sereno, creyendo que todo estaba bien, que esa noche estaría en su hotel de siempre, pidiendo su martini favorito y contándoles a sus amigos sobre un pasajero problemático del vuelo 917. No sabía que al final de la salida, 3 personas con trajes negros del equipo de recursos humanos y coordinación de crisis estaban esperando. Y al acercarse Bea, vio a una de ellas levantar una tableta con el mensaje: tripulación del vuelo 917, por favor dirigirse a la sala de reuniones de emergencia. El rostro de Bea se congeló por un instante. Sus ojos recorrieron rápidamente a su alrededor buscando cualquier señal de confusión, pero la mirada de su colega, Dan Kleene, era igualmente silenciosa, firme. Nadie dijo nada. Ya nadie reía. El temblor había comenzado y ella estaba en el epicentro. Mia atravesó el vestíbulo del aeropuerto de Ginebra, donde el personal VIP estaba listo para acompañarla al hotel de la delegación de la conferencia. Su teléfono vibró levemente. Un mensaje de Aliyah llegó al teléfono de Mia. Han comenzado a recopilar testimonios. Whitmore ha sido suspendida de servicio. El asunto se presentará en la reunión de la junta directiva mañana por la mañana. Mia no respondió de inmediato. Subió a la limusina negra que la esperaba. Al cerrarse la puerta, la luz exterior se apagó por completo. Mia se recostó en el suave asiento de cuero, con la mirada fija al frente. Sabía que lo sucedido hoy no se trataba solo de ella. Fue un hito, una declaración sin palabras, pero más contundente que cualquier discurso. Esto ya no era una reacción. Esto fue una limpieza. Mientras la limusina de Mia desaparecía de las puertas del aeropuerto, una serie de correos electrónicos con el asunto incidente urgente del vuelo 917. Se requiere revisión inmediata de la junta directiva, aparecieron simultáneamente en las pantallas de la dirección de Stratus Air en su sede de Ginebra. Se convocó una reunión de emergencia en 30 minutos. Todos los ejecutivos regionales, asesores legales, directores de atención al cliente y el jefe del Departamento de Gestión de Tripulaciones de Cabina debían asistir. La notificación de la reunión incluía un breve apéndice: la demandante, Mia Morgan, CEO de Morgan Tech. En cuanto apareció ese nombre, el ambiente en la sala de conferencias pareció enrarecerse. Mia Morgan. No solo una CEO, no solo una clienta VIP, sino alguien que estuvo a la vanguardia de una serie de reformas globales en materia de equidad y justicia digital en las industrias de servicios de alta gama. Una mujer que Time mencionó como una de las personas que cambió la cultura corporativa en el siglo XXI. Y ahora estaba en el centro de un incidente que el sistema de Stratus había permitido que ocurriera justo en el asiento 1A. Charles Edmonds, el actual director ejecutivo de Stratus, conocido por su pensamiento reformista y su compromiso con la transparencia, se sentó en silencio a la cabecera de la mesa. Frente a él había una gruesa impresión de 23 páginas. Informe sobre discriminación conductual en el vuelo 917. Situación de emergencia según el Código de Ética del Servicio Global. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla cuando Aliyah Grant, invitada por Morgan Tech, se unió a la reunión a través de un sistema seguro desde Nueva York. No tardaré, comenzó Aliyah, con la mirada fija en la cámara, la voz aguda, pero no enfadada. No buscamos una disculpa. Morgan Tech no necesita promesas vacías. Necesitamos acción. Necesitamos confirmación de que su sistema no tolera comportamientos discriminatorios sutiles. Sin excusas, sin evasivas. Hizo una pausa, observando las expresiones de varias personas en la sala. Luego proyectó un videoclip de la cámara de la cabina de pasajeros. Bea Whitmore, sosteniendo una bandeja, respondió a Mia con un tono irrespetuoso. Quizás no se registró en el sistema. Sucede a menudo. Luego apareció una tabla que comparaba los tiempos de servicio entre pasajeros de primera clase. Pasajeros blancos. Tiempo promedio de respuesta 42 segundos. Mia Morgan, 6 minutos y 11 segundos. Comida rechazada sin motivo.
Un asesor de servicio experimentado frunció el ceño y se volvió hacia Edmonds. No podemos ocultar esto. No lo haremos, respondió Edmonds con firmeza, no porque el nombre de Mia lo presionara, sino porque comprendió que ya no era un asunto personal. El sistema de servicio del que Stratus se enorgullecía, servicio para la élite, ahora se exponía bajo una luz completamente diferente, una estructura donde la élite no se definía por los logros, sino por la raza, el género y normas sociales obsoletas. Y la mujer sentada en el asiento 1A fue quien puso fin a ese error. Cuando Aliyah terminó su presentación, Edmonds se levantó y golpeó la mesa con la mano. A partir de este momento, todos los miembros de la tripulación del vuelo 917 quedaban suspendidos. Se extenderá una investigación a todos los vuelos que involucraron a la azafata Bea Whitmore en los últimos 24 meses. Hizo una pausa, mirando a cada persona. Le ofreceremos una disculpa pública a la señorita Morgan. Y no solo eso, la invitaremos a unirse como asesora cultural para todo el sistema de entrenamiento de tripulaciones de Stratus. Un director regional levantó una ceja. ¿Planea que ella reescriba nuestras políticas? Edmonds asintió sin dudarlo. No permitiremos que necesitemos que las reescriba. Una decisión sin precedentes. Pero en ese momento, nadie pensaba en las políticas antiguas porque todos sabían que, si no actuaban, la marca Stratus quedaría ligada para siempre a este escándalo, como una mancha en su seda de alta gama. En Ginebra, Mia estaba sentada en su habitación de hotel con vistas al lago Lehmann. En la mesa frente a ella había una taza humeante de té de hierbas y acababa de abrir un correo electrónico. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por lo ocurrido. Se ha iniciado una investigación exhaustiva. Nos honraría invitarla a unirse a nuestro equipo asesor de reforma cultural. Esto no es solo un honor, sino una responsabilidad que creemos que solo usted puede asumir. Charles Edmonds, director ejecutivo de Stratus Air. Mia no sonrió. Golpeó ligeramente la mesa con los dedos. 3 golpes firmes. Con la mirada fija en el lago, lo suficientemente silenciosa como para comprender que el terremoto que provocó con una bandeja de sándwiches fría había hecho que toda una industria se replanteara a sí misma. La tripulación del vuelo 917 bajó del avión con su actitud habitual, relajada, aliviada tras un largo viaje. Bea Whitmore lideró al grupo como de costumbre, sus tacones altos golpeando suavemente el suelo de la terminal, su cabello rubio aún bien recogido y una sonrisa en su rostro que parecía más una máscara usada demasiado tiempo para distinguir lo real de lo falso. Para Bea, el vuelo no había sido nada especial, solo un pequeño problema con un pasajero difícil, como tantas veces anteriores. En su mente, Mia Morgan era simplemente una empresaria hipersensible que reaccionó de forma exagerada porque no le habían servido su sopa de mariscos ni su filete. Alborotada por una bandeja de sándwiches, Bea pensó, ¡qué fastidio! Pero al cruzar la puerta que conducía a la salida de la tripulación, ya nadie del grupo sonreía. No era una alfombra roja lo que los esperaba. Era una fila de personas esperando. 3 hombres con trajes negros del Departamento de Seguridad Interna. 2 altos cargos de recursos humanos con uniformes de Stratus Air, pero con etiquetas rojas que indicaban que pertenecían al equipo de investigación interna de emergencias. Un abogado con un iPad con el logotipo de la empresa y un grueso expediente confidencial sellado con la revisión ética confidencial. Nadie en la tripulación dijo una palabra. El ambiente solemne, la brillante luz blanca que iluminaba el suelo de mármol, hacía que pareciera más estar en un tribunal que en el pasillo de un aeropuerto. La mujer que estaba en el centro del grupo, Karen Dufresne, jefa de cultura de servicio global en Stratus, dio un paso al frente, con la voz suave, pero afilada como una cuchilla recién afilada. Por favor, tripulación del vuelo 917, procedan a la sala de entrevistas de emergencia 2. Esta es una reunión obligatoria de acuerdo con el artículo 6.3 del Código de Ética de Servicio Global. Un auxiliar de vuelo detrás de Bea la miró con ojos confundidos. Pero Bea se quedó quieta. Abrió la boca, probablemente para preguntar, ¿qué pasa? Pero la mirada de Karen la hizo tragarse las palabras. La lista estaba lista. Los archivos estaban cerrados. Ya no eran auxiliares de vuelo terminando sus turnos. Eran personas investigadas por graves violaciones a la ética profesional. Los condujeron por un pasillo estrecho con 6 habitaciones separadas. Cada persona tenía una habitación para sí misma. No se permitían teléfonos ni asistencia.
Cada habitación tenía una cámara grabando, un miembro del personal superior y un abogado observando. Bea se sentó en la silla, con la espalda recta, intentando mantener la calma, pero por dentro sentía que comenzaba la confusión. La mujer sentada frente a ella abrió un expediente, sin apartar la vista de las líneas. Señora Whitmore, le haremos algunas preguntas basadas en sus datos de servicio del vuelo 917, así como de vuelos anteriores de los últimos 24 meses. Esta entrevista se está grabando y podría utilizarse como prueba en procedimientos disciplinarios internos, incluido el despido inmediato si se comprueba alguna infracción. Bea tragó saliva con dificultad. Tenía los labios secos. El investigador abrió la tableta. Se reprodujo un vídeo. Era el momento en que le había contado a Mia Morgan. Quizás no entró en el sistema. Pasa siempre. La mirada de Mia en el vídeo no era de enojo. Era de una calma desconcertante. ¿Recuerda esta situación? Yo. Solo. ¿Puede explicar por qué otros 5 pasajeros recibieron sus comidas preordenadas, pero el pasajero del 1 no? Creo que quizás el sistema falló. Lo hemos comprobado. El sistema confirmó el pedido de hace 7 días y la confirmación interna al embarcar. ¿Desea añadir algo? Bea ya no pudo responder. Sus ojos comenzaron a mostrar pánico. Se enfrentaba a algo que nunca pensó que le sucedería. Las verdaderas consecuencias. Cada vez que rechazaba una comida, cada encogimiento de hombros, cada palabra desagradable quedaba registrada, no en papel, sino a través de su comportamiento, de sus ojos, de sus cámaras, de las innumerables miradas invisibles que se habían cansado de soportar, y esta vez la persona en una no guardaba silencio como las demás. En la sede de Stratus en Ginebra, Charles Edmonds estaba sentado solo en la sala de reuniones 1. En la mesa frente a él había 3 informes recién presentados por el equipo de investigación preliminar. Cada uno tenía un título breve: Bea Whitmore, propuesta de suspensión indefinida. Sesgo sistémico, propuesta de reforma integral de la formación. Propuesta oficial: nombrar a Mia Morgan como asesora independiente para la diversidad y una cultura de servicio. Edmonds no necesitó volver a leerlos. Sabía que una era en Stratus había llegado a su fin, no porque los medios lo destaparan, ni porque los clientes estuvieran indignados, sino porque una mujer se bajó del asiento 1 con la calma de quien entiende que la justicia no necesita gritar para ser escuchada. Esa misma tarde, se envió un memorando interno a todos los empleados de Stratus en las sucursales internacionales. El asunto decía: urgencia, se requiere respuesta prioritaria. La suspensión inmediata de la empleada Bea Whitmore iniciaba una reforma integral del sistema de capacitación. El documento fue firmado personalmente por el director ejecutivo, Charles Edmonds, acompañado de una declaración directa. Reconocemos que ciertos comportamientos discriminatorios sutiles se han pasado por alto dentro de nuestro sistema interno. Este es el momento en que Stratuser debe asumir su responsabilidad y, lo que es más importante, cambiar. En la oficina de recursos humanos en Ginebra, Bea Whitmore permanecía sentada cabizbaja, aún aferrada a su informe personal. Su rostro estaba pálido, no por la suspensión, sino porque comprendía que todo lo que antes consideraba normal se había convertido en evidencia. Y peor aún, todo ya estaba documentado. Correos electrónicos que antes parecían simples bromas de oficina ahora estaban siendo analizados a fondo por el sistema de monitoreo de lenguaje. Esos pasajeros negros actúan como sus directores ejecutivos. Las personas de color a menudo necesitan atención. Los trato con delicadeza solo para terminar con esto de una vez. Hoy conocí a una aspirante a Michelle Obama. Con pan y agua basta. Antes, estas líneas pasaban por la bandeja de entrada como cualquier otro chisme de pasillo, pero ahora, desde un punto de vista legal y de cultura organizacional, se habían convertido en evidencia irrefutable de un sistema encubierto de discriminación, un sistema que no usaba palabras fuertes, sino encogimientos de hombros y miradas irrespetuosas. No era solo Bea. Otros 2 miembros de la tripulación, incluido Dan Kleene, que había evitado responder a Mia, también fueron puestos bajo vigilancia conductual. Sus vuelos anteriores, las quejas silenciosas de los pasajeros pertenecientes a minorías, las veces que olvidaron atender o no respondieron accidentalmente al botón de llamada, todo estaba siendo revisado. Más allá de los confines de la aerolínea, la conmoción ya se extendía. Menos de 24 horas después del incidente, los principales medios de comunicación comenzaron a informar. El New York Times: directora ejecutiva negra enfrenta discriminación en el avión.
El poder ya no es silencioso. De guardián, a una persona a la que se le negó una comida, y todo el sistema de servicios de lujo queda al descubierto. Forbes, Mia Morgan, de víctima a líder de la reforma global de la cultura de servicio. En un artículo de 3 páginas en la sección de igualdad social del Washington Post, el vídeo de Mia diciendo una sola línea en la cabina fue compartido millones de veces. Ahora lo entiendo. No fue una acusación. No fue una represalia. Fue una declaración que ella había visto y que no permitiría que volviera a suceder. Poco después, comenzó a difundirse una campaña en redes sociales llamada almohadilla Asiento 1A. Miles de personas compartieron sus historias. A veces las habían dejado de lado, ignorado, tratado como invisibles debido a su color de piel, género u origen. Y al final de cada publicación había una línea, porque no estoy en el asiento 1A, pero merezco respeto. La oficina de Stratus en Nueva York recibió más de 9.000 correos electrónicos solicitando una reforma cultural. El Departamento de Relaciones Externas de Londres recibió documentos de 3 importantes inversores exigiendo un seminario interno sobre diversidad. Y el director ejecutivo Edmonds recibió una llamada del secretario de Transporte de EU, solicitando un informe oficial sobre el estado de la cultura corporativa en la industria de las aerolíneas de lujo. Mia no necesitaba asistir a ninguna conferencia de prensa. No necesitaba luchar por el derecho a hablar. Sus acciones se habían convertido en la voz. En su hotel junto al lago Ginebra, Mia se sentó sola en una pequeña sala de conferencias, no con la prensa, sino con 3 jóvenes mujeres de color. Los escuchó, a los que trabajaban en el servicio, a los que habían sido ignorados, a los que se consideraban fuera de lugar, a los que alguna vez pensaron que no podían ponerse de pie. «Queremos aprender a hablar como ustedes», dijo uno de ellos. Mia negó con la cabeza, con expresión severa. «No hablo con palabras. Dejo que el sistema diga su propia verdad y le muestro que esta vez no puede apartar la mirada». Fuera de la ventana, la superficie del lago Lyman estaba quieta como un cristal. Pero en el fondo, las olas se movían silenciosamente, igual que los cambios que se habían desencadenado desde el asiento 1A en un vuelo que Bea Whitmore nunca olvidaría. Mia nunca había necesitado gritar, nunca había perdido el control, nunca se había agachado para rogarle a nadie que la escuchara porque entendía que el verdadero poder no necesita ruido. Solo necesita ser oportuno. Y esta vez, el momento justo fue un sándwich frío, una mirada fría y una comida negada. No por falta de experiencia, sino porque la persona sentada en el asiento 1A no encajaba en la definición de digna a ojos del camarero. No había abofeteado, cuestionado, ni se había puesto de pie en primera clase para armar un escándalo como tantos le habían aconsejado en los talleres sobre cómo protestar. Simplemente asintió y dijo, «Ahora lo entiendo». Y fue esa calma la que reveló la verdadera cara de un sistema, uno donde el lujo no estaba diseñado para servir, sino para excluir sutilmente a quienes se consideraba ajenos. Chistes como, los pasajeros negros siempre actúan como si sus directores ejecutivos, que antes se consideraban internos, ahora se hubieran hecho públicos. Datos de servicio que antes se habían ignorado ahora se mostraban en gráficos. Correos electrónicos que habían quedado archivados ahora eran evidencia. Todo revelado por alguien que no había alzado la voz. 3 días después del incidente, Stratuser ofreció una conferencia de prensa en Ginebra, a la que asistieron docenas de medios de comunicación importantes. Por primera vez en la historia de la compañía, invitaron a hablar a una persona que no pertenecía al equipo directivo, Mia Morgan. Subió al escenario con un traje blanco marfil, sin brillos ni logotipos, solo un pequeño broche negro con forma de pájaro en el cuello que simbolizaba la coalición del asiento 1A que había fundado con líderes africanas para defender la equidad y los servicios de lujo. No había ningún discurso preparado, ni equipo de prensa detrás de ella. Simplemente sostenía el micrófono y hablaba con voz firme y clara, cada palabra como una flecha que atravesaba su apariencia de grandeza. No estoy aquí para enojarme. No estoy aquí para ser la típica víctima. Estoy aquí porque hay personas sentadas en el asiento 34F o en los asientos junto al baño que son consideradas indignas de atención solo por su color de piel, su acento o porque no saben cómo pedir el vino correcto en el menú. Miró directamente a los representantes de Stratus, pero no los criticó. Dejó que la verdad hablara por sí sola. No estoy pidiendo una comida. Estoy pidiendo un sistema que no me excluya simplemente porque no me parezco a los pasajeros habituales del asiento 1A. Habló de Bea Whitmore,
Pero no mencionó su nombre. Habló de cómo los auxiliares de vuelo memorizan los nombres de 3 pasajeros blancos, pero solo se refirieron a ella como la invitada. Habló de la sensación de ser vista, pero nunca reconocida realmente. Entonces se detuvo. Las luces del techo cambiaron repentinamente de un blanco frío a un cálido tono amarillo. Por un momento, nadie se movió. No hicieron falta más palabras. Tras la rueda de prensa, comenzaron a implementarse una serie de cambios progresivos en Stratus. Capacitación obligatoria para el 100% de los auxiliares de vuelo sobre sesgos inconscientes y equidad en el servicio de lujo. Creación de un canal de retroalimentación directa para pasajeros VIP con un equipo de respuesta rápida sobre cultura organizacional e invitación a Mia Morgan para servir como asesora estratégica del programa de redefinición del lujo, una iniciativa global sobre equidad en los servicios de lujo. Bea Whitmore, antes el símbolo tácito del buen servicio, se convirtió en el ejemplo viviente de un sistema diseñado para funcionar sin problemas gracias al silencio de los desfavorecidos. Bloomberg publicó un titular en primera plana. Cuando Mia no necesitaba gritar, una directora ejecutiva cambia toda la industria aérea con una sola mirada, y debajo había un pequeño subtítulo, y con solo una línea, ahora lo entiendo. Esa noche, Mia rechazó todas las solicitudes de entrevista. Rechazó todas las principales cadenas, incluyendo CNN y BBC. No necesitó decir más porque todo lo que necesitaba decirse ya lo había dicho el propio sistema, en su verdadera naturaleza. En el balcón del hotel, contempló las tranquilas aguas del lago Le Mans. Un joven asistente salió, listo para anunciar los comentarios positivos de los accionistas de Stratus, pero Mia simplemente levantó la mano para detenerlo. No necesito comentarios, dijo. Solo necesito que el sistema no se vuelva a dormir. Y para ella, esa fue la verdadera victoria. Un memorando interno de la sede de Stratus apareció en las bandejas de entrada de más de 22.000 empleados en oficinas y aeropuertos globales. Suspensión inmediata de la empleada Bea Whitmore, quien inició una reforma integral de capacitación de servicio. El documento fue firmado personalmente por el director ejecutivo Charles Edmonds y acompañado de una declaración contundente, algo poco común en una aerolínea de lujo. Reconocemos que ciertos comportamientos discriminatorios sutiles se han pasado por alto dentro de nuestro sistema interno. Este es el momento en que Stratus debe asumir su responsabilidad y, lo que es más importante, cambiar. En la oficina de recursos humanos de Stratus en Ginebra, Bea Whitmore estaba sentada con la cabeza gacha, aún agarrando su informe personal. Su rostro estaba pálido, no por la suspensión, sino porque se estaba dando cuenta de que todo lo que antes creía normal se había convertido en evidencia. Y lo que es peor, todo ya estaba documentado. Correos electrónicos que antes parecían charlas informales de oficina ahora estaban siendo analizados meticulosamente por el sistema de monitoreo lingüístico. Los pasajeros negros actúan como sus directores ejecutivos. Las personas de color a menudo necesitan atención. Los trató con cuidado solo para terminar con esto de una vez. Hoy conocí a una aspirante a Michelle Obama. Pan y agua es suficiente. Anteriormente, estas líneas habían pasado por la bandeja de entrada como cualquier otro chisme de pasillo. Pero ahora, desde una perspectiva legal y de cultura organizacional, se habían convertido en evidencia irrefutable de discriminación encubierta. Un sistema donde la discriminación no se gritaba, sino que se hacía con indiferencia y falta de respeto. No solo se trataba de Bea. Otros 2 miembros de la tripulación, incluido Dan Kleene, que había evitado responder a Mia, también fueron sometidos a vigilancia conductual. Sus vuelos anteriores, las quejas silenciosas de los pasajeros pertenecientes a minorías, las veces que olvidaron atender o no respondieron accidentalmente a los botones de llamada, todo estaba siendo revisado. Más allá de los muros internos de la aerolínea, la conmoción ya había llegado más lejos. Menos de 24 horas después del incidente, los principales medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia. The New York Times. Un director ejecutivo negro fue discriminado en un avión. El poder ya no es silencioso. The Guardian. A uno se le negó una comida y todo el sistema de servicios de lujo quedó al descubierto. Forbes Mia Morgan. De víctima a líder de la reforma global de la cultura de servicios. En un artículo de 3 páginas en la sección de igualdad social del Washington Post, el vídeo de Mia pronunciando una sola línea en la cabina fue compartido millones de veces. Ahora lo entiendo. No fue una acusación. No fue una represalia.
Fue una declaración de que lo había visto todo y no permitiría que volviera a suceder. Poco después, comenzó a difundirse una campaña en redes sociales llamada Almohadilla Asiento 1A. Miles de personas compartieron sus historias. Las veces que habían sido marginadas, ignoradas, tratadas como invisibles por su color de piel, género u origen. Y al final de cada publicación había una línea: porque no me siento en el asiento 1A, pero merezco respeto. La oficina de Stratus en Nueva York recibió más de 9.000 correos electrónicos solicitando una reforma cultural. El Departamento de Relaciones Externas en Londres recibió documentos de 3 importantes inversores que exigían un seminario interno sobre diversidad y el director ejecutivo Edmonds recibió una llamada del secretario de Transporte de EU, solicitando un informe oficial sobre el estado de la cultura corporativa en la industria de las aerolíneas de lujo. Mia no necesitó asistir a ninguna conferencia de prensa ni luchar por su derecho a hablar. Sus acciones se habían convertido en la voz. En su hotel junto al lago Ginebra, Mia se sentó sola en una pequeña sala de conferencias, no con los medios, sino con 3 jóvenes de color. Las escuchaba, a las que trabajaban en el sector de servicio, a las que habían sido ignoradas, a las que se había considerado fuera de lugar, a las que alguna vez pensaron que no podían defenderse. «Queremos aprender a hablar claro como tú», dijo una de ellas. Mia negó con la cabeza con expresión severa. «No hablo claro con palabras. Dejo que el sistema diga su propia verdad y le demuestro que esta vez no puede apartar la mirada». Afuera, la superficie del lago Le Mans estaba inmóvil como un cristal, pero en el fondo las olas se movían silenciosamente, igual que los cambios que se habían iniciado desde el asiento 1A de un vuelo que Bea Whitmore jamás olvidaría. Cuando Stratus anunció oficialmente el programa de reforma de la cultura de servicio de primera clase, una reforma integral y obligatoria sin excepciones, Mia había salido de Ginebra 3 días antes y había regresado a Estados Unidos en silencio. Sin rueda de prensa, sin discurso de clausura, sin elogios. No necesitaba nada de eso. Nunca había necesitado los focos para demostrar su presencia. Lo que dejó atrás no estaba en la portada de los periódicos ni en los elogios de sus colegas directores ejecutivos. Dejó un nuevo estándar. El verdadero poder no necesita alzar la voz, solo necesita la acción correcta en el momento oportuno. Una acción aparentemente pequeña: pulsar el botón de llamada, preguntar por la comida que le negaron, enviar un mensaje a su asistente, había obligado a todo un sistema a agachar la cabeza y corregirse. El comportamiento que otros calificarían de sensible o exagerado fue en realidad el comienzo de una revolución silenciosa en la industria de los servicios de lujo. Y a partir de ese día, cuando un pasajero negro, ya fuera un empresario, un artista, un activista o una madre soltera que viajaba en primera clase por primera vez, subiera a un avión, ya no sería visto como un extraño en un mundo no diseñado para él. Porque nadie sabría quién ocupaba el asiento 1A. Podría ser un director ejecutivo, un inversor, el fundador de una plataforma tecnológica global o quizás simplemente alguien con la fuerza suficiente para no doblegarse ante la discriminación, incluso cuando ésta se esconde bajo una toalla blanca inmaculada y una sonrisa de servicio estándar. En la oficina de Morgan Tech, una tarde de fin de semana, Mia estaba escribiendo una carta a mano, algo inusual en la era de la comunicación digital. Usó tinta azul, papel blanco nítido y una letra tan pulcra como el pensamiento estratégico que la hizo famosa. La carta no estaba dirigida al director ejecutivo de Stratus, ni a la junta directiva, ni a los medios de comunicación. Era para una chica de 16 años de Florida que le había escrito después de leer un artículo de Forbes contándole que su orientador profesional le había dicho: «Alguien como tú probablemente debería dedicarse al sector servicios. La alta tecnología está fuera de tu alcance». En la carta, Mia escribió: «La gente pensará que no mereces puestos en los que nunca han visto a alguien como tú. No te enfades por eso. Solo recuerda, no necesitas armar un escándalo para demostrar tu valía. Solo tienes que aparecer en el momento oportuno y no irte nunca». Y al final, escribió la última línea: «No olvides que tienes derecho a sentarte en el asiento 1A. Si te dicen que no, pregúntales para quién está diseñado este sistema». Meses después, en una conferencia internacional sobre equidad e industrias de servicios, se mostró un videoclip a modo de introducción. La imagen de Mia sentada en primera clase frente a una bandeja de sándwiches fríos. Sin diálogos, solo música suave de fondo. El vídeo fue recreado desde la perspectiva de la cámara del pasajero. El mismo vídeo que se había compartido más de 20 millones de veces con la etiqueta asiento 1A. Todos en la sala,
Desde los gerentes de cadenas hoteleras hasta los ejecutivos de aerolíneas, permanecieron en silencio. Y entendieron que el problema nunca fue la comida. Se trataba de la actitud de servicio construida sobre el prejuicio. Era la ausencia de resistencia en el pasado. Y era la oportuna presencia de una mujer que una vez habían pasado por alto. Mia abordó el avión para un nuevo viaje de negocios ese otoño, esta vez de Atlanta a Ciudad del Cabo como ponente de honor en el Foro de Liderazgo Global. No solicitó privilegios especiales, ni mencionó su nombre al personal de tierra, pero al entrar en primera clase, notó algo que la conmovió. Frente al asiento 1 había una pequeña placa con su nombre y la inscripción, asiento reservado para cambio, seguida de 3 simples palabras: te recordamos. Mia sonrió levemente, sin necesidad de palabras. Se sentó, se abrochó el cinturón y observó cómo el avión comenzaba a rodar. El cielo seguía siendo azul, pero ahora parecía más amplio, porque había espacio para todos aquellos que antes habían sido ignorados, subestimados o tratados como invisibles. Una comida negada, una mirada fría, un gesto silencioso, acciones que parecían pequeñas habían destapado un sistema de discriminación oculto tras la pulida apariencia del lujo. Mia no gritó, no buscó venganza ni aplausos. Con determinación, silencio y acción estratégica, hizo que un imperio reflexionara sobre sí mismo y comenzara a transformarse para siempre. Su historia es un recordatorio poderoso. La verdadera fuerza no reside en la voz más alta, sino en la decisión de actuar con justicia y determinación cuando nadie más lo hace. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Te quedarías en silencio o te atreverías a cambiar la historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocer tu historia. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, darle a me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte la próxima historia.